El sol matutino proyectaba largas sombras sobre la pista del aeropuerto de Ouagadougou, mientras el capitán Ibrahim Traoré se ajustaba a su característica boina roja y se dirigía hacia el avión que lo esperaba. A los 36 años, el presidente de Burkina Faso se movía con la tranquila confianza de un hombre que ya había cambiado el rumbo de una nación. Su equipo de seguridad se desplazaba en formación ensayada a su alrededor, sus ojos escaneando el horizonte con la vigilancia que se había vuelto una segunda naturaleza desde los eventos de septiembre de 2022. El viaje de Traoré ese día no estaba planeado. Había nacido de la necesidad más que del protocolo diplomático. La noticia había llegado a su oficina esa mañana sobre un desarrollo crítico que requería su atención inmediata en una cumbre regional en Abiyán, Costa de Marfil. El mensaje había sido críptico, transmitido a través de canales seguros que hablaban de asuntos urgentes que afectaban a la Alianza de Estados del Sahel, la confederación que había ayudado a forjar, junto con Malí y Níger, en su ruptura colectiva con la influencia occidental. Mientras el jet presidencial se elevaba hacia el cielo azul de África Occidental, Traoré se encontró reflexionando sobre el camino extraordinario que lo había llevado a este momento. 3 años antes, había sido un estudiante de geología en la Universidad de Ouagadougou, su mente enfocada en rocas y minerales más que en la revolución. Pero la situación de seguridad que se deterioraba en su tierra natal, el ciclo aparentemente interminable de intervención extranjera, y la creciente desconexión entre la élite política de Burkina Faso y su pueblo sufriente habían despertado algo más profundo dentro de él. La transformación había comenzado durante su servicio militar, particularmente durante su despliegue con MINUSMA en Malí, donde fue testigo de primera mano de las complejidades de las operaciones extranjeras de mantenimiento de la paz. Allí, entre las dunas de arena y ciudades antiguas del Sahel, el joven capitán Traoré había comenzado a cuestionar las suposiciones fundamentales que gobernaban la relación de su país con el mundo exterior. ¿Por qué?, se preguntaba. Las soluciones a los problemas africanos siempre parecían venir de capitales europeas. ¿Por qué se extraían recursos africanos para impulsar la prosperidad europea mientras los niños africanos pasaban hambre? Estas preguntas se habían cristalizado en acción durante los días oscuros de 2022, cuando su tierra natal parecía estar deslizándose hacia el caos. La incapacidad del gobierno anterior para abordar la insurgencia yihadista en escalada, combinada con lo que muchos veían como el enfoque paternalista de Francia hacia la soberanía africana, había creado la tormenta perfecta que lo llevó al poder. Pero a diferencia de líderes militares anteriores que habían prometido soluciones rápidas, Traoré entendía que el cambio verdadero requería más que solo tomar el control. Exigía una reimaginación fundamental de lo que el liderazgo africano podía ser. Su filosofía se basaba fuertemente en el legado de Thomas Sankara, el líder revolucionario que había transformado brevemente Burkina Faso en los años 80 antes de su asesinato. Como Sankara, Traoré creía en la unidad panafricana, la autosuficiencia económica y el rechazo de las estructuras neocoloniales que mantenían a África dependiente de sus antiguos colonizadores. Pero donde Sankara había operado en la era analógica, Traoré entendía el poder de la comunicación digital para difundir ideas y construir movimientos a través de las fronteras continentales. El joven presidente se había convertido en un maestro de la política simbólica, entendiendo que en un mundo interconectado, la imagen y el mensaje podían ser tan poderosos como el poder militar. Su decisión de usar uniforme militar y boina roja no era solo moda. Era una evocación deliberada de la tradición revolucionaria, un recordatorio visual de que representaba algo diferente de los políticos en traje que lo habían precedido. Cuando hablaba en foros internacionales, sus palabras eran cuidadosamente elegidas para resonar no solo con diplomáticos, sino con jóvenes africanos a través del continente que ansiaban líderes que hablaran con la verdad al poder. Mientras la aeronave se acercaba a Abiyán, el asistente de Traoré le informó sobre los últimos reportes de inteligencia. La situación de seguridad en la región se mantenía compleja, con varios actores internacionales persiguiendo agendas competidoras. Francia, a pesar del retiro de sus tropas de Burkina Faso, mantenía influencia significativa a través de África Occidental mediante asociaciones económicas y presión diplomática. Estados Unidos estaba expandiendo su presencia militar en países vecinos, ostensiblemente para combatir el terrorismo, pero con implicaciones estratégicas obvias.
Rusia, mientras tanto, estaba profundizando su compromiso con la Alianza de Estados del Sahel, ofreciendo cooperación militar y asociaciones económicas que venían con su propio conjunto de expectativas. En este juego de ajedrez de relaciones internacionales, Traoré se había posicionado como un jugador más que como un peón. La decisión de su gobierno de diversificar asociaciones, manteniendo diálogo con Rusia mientras también se comprometía con China, Cuba y Venezuela, reflejaba un entendimiento pragmático de que la verdadera soberanía requería opciones. Había aprendido de los errores de líderes africanos anteriores que simplemente habían cambiado dependencia de un poder extranjero por dependencia de otro. La cumbre que lo esperaba en Abiyán prometía ser crucial para el futuro de la Alianza de Estados del Sahel. La inteligencia sugería que CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, estaba planeando nuevas iniciativas que podrían aislar a los tres gobiernos liderados por militares. Había rumores de sanciones económicas, presión diplomática e incluso la posibilidad de intervención militar para restaurar lo que la comunidad internacional denominaba gobernanza democrática. Pero como Traoré sabía bien, la realidad era mucho más compleja que la narrativa simple de democracia versus gobierno militar. Los gobiernos que habían sido derrocados en Malí, Burkina Faso y Níger habían sido democráticos solo de nombre, caracterizados por corrupción, ineficiencia y servilismo a intereses extranjeros. Las poblaciones de estos países habían recibido bien las intervenciones militares, no porque se opusieran a la democracia, sino porque habían perdido la fe en la forma particular de democracia que se les había impuesto. La aeronave comenzó su descenso hacia Abiyán, y Traoré pudo ver el paisaje urbano extenso abajo. Costa de Marfil permanecía como uno de los aliados más confiables de Francia en la región. Su economía, aún estrechamente ligada al antiguo poder colonial, a través del sistema de moneda franco CFA, que Traoré había criticado tan vocalmente. La ironía no se le escapaba que estaba viajando a encontrarse con sus aliados en un país que representaba todo lo que estaba trabajando para cambiar sobre la relación de África con el mundo exterior. Su teléfono vibró con un mensaje encriptado de su ministro de Relaciones Exteriores en Ouagadougou. El contenido era breve pero significativo. Operativos de inteligencia francesa habían sido detectados intentando recopilar información sobre las reuniones de coordinación de la Alianza de Estados del Sahel. El mensaje incluía un recordatorio de que el propio equipo de seguridad de Traoré había sido reforzado para este viaje, dadas las tensiones elevadas y la posibilidad de interferencia extranjera en asuntos regionales. Mientras las ruedas tocaron suelo marfileño, Traoré sintió el peso familiar de la responsabilidad que había definido su presidencia. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba, cada gesto simbólico que realizaba, estaba siendo observado y analizado por amigos y enemigos por igual. El joven líder, que una vez había soñado con convertirse en geólogo, ahora estaba en el centro de una lucha continental por la autodeterminación, cargando las esperanzas y expectativas de millones que veían en él la posibilidad de un futuro diferente para África. La verdadera prueba de su liderazgo apenas comenzaba. La caravana serpenteó por las calles bulliciosas de Abiyán, pasando por vendedores que vendían telas coloridas y las torres relucientes que marcaban el distrito financiero de Costa de Marfil. Traoré observó la ciudad a través de ventanas polarizadas, notando los logos corporativos franceses que dominaban el paisaje comercial, un recordatorio severo de las relaciones económicas que estaba determinado a desafiar a través de la región del Sahel. Su destino no era el palacio presidencial ni ningún edificio gubernamental oficial, sino un centro de conferencias discreto donde estaba programada la cumbre de emergencia de líderes de la alianza. Sin embargo, mientras se acercaban al lugar, el jefe de seguridad de Traoré se inclinó hacia adelante con noticias preocupantes. Señor presidente, hemos recibido información de que la ubicación de la cumbre ha sido comprometida. ¿Hay indicaciones de operaciones de vigilancia? Posiblemente coordinadas por servicios de inteligencia extranjeros. Las delegaciones de Malí y Níger han solicitado un cambio inmediato de lugar. Traoré asintió pensativo. Tales complicaciones se habían vuelto rutinarias en la guerra sombría que se libraba contra la Alianza de Estados del Sahel. ¿Dónde proponen que nos reunamos en su lugar? La delegación de Níger ha sugerido el Grand Hotel, pero el equipo de seguridad de Malí prefiere una ubicación con mejores rutas de escape.
han identificado una residencia privada en el distrito de Cocody, propiedad de un empresario simpatizante de nuestra causa. La decisión de cambiar lugares a mitad del viaje reflejaba la paranoia que se había justificado a través de la experiencia amarga. Desde formar su alianza, los tres líderes militares habían sobrevivido múltiples intentos de golpe, complots de asesinato y lo que caracterizaban como esfuerzos de desestabilización, orquestados por extranjeros. Cada aparición pública requería cálculo cuidadoso del riesgo versus necesidad. Mientras la caravana se redirigía hacia Cocody, el teléfono de Traoré sonó con una llamada encriptada de su ministro de Relaciones Exteriores. «Capitán, tenemos una situación desarrollándose aquí en Ouagadougou. La embajada francesa ha solicitado una reunión urgente con usted respecto a lo que denominan malentendidos recientes en las relaciones bilaterales. Están sugiriendo que una discusión personal podría ayudar a aclarar asuntos y prevenir mayor deterioro de los lazos diplomáticos». La expresión de Traoré se endureció. El momento no era coincidencia. ¿Qué tipo de reunión están proponiendo? Oficina del embajador. Esta tarde. Afirman tener información sobre amenazas de seguridad que podrían afectar la estabilidad de su gobierno. El mensaje llegó a través de intermediarios más que canales oficiales, lo que nuestro equipo de inteligencia encuentra sospechoso. El enfoque francés representaba exactamente el tipo de manipulación diplomática que había llevado a Traoré al poder. A través de la historia post-independencia de África, las antiguas potencias coloniales habían usado una combinación de presión económica, aislamiento diplomático e intervención militar para mantener influencia sobre sus antiguos territorios. El patrón era predecible. Cuando los líderes africanos se volvían demasiado independientes, demasiado críticos de la explotación extranjera, o demasiado exitosos construyendo asociaciones alternativas, de repente enfrentaban preocupaciones de seguridad o déficits democráticos que requerían intervención internacional. «Diles que no estoy disponible», decidió Traoré. «Si tienen información sobre amenazas de seguridad, pueden compartirla a través de canales diplomáticos apropiados con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. No conduzco reuniones basadas en amenazas vagas y solicitudes de último minuto». La caravana se adentró en las puertas de un complejo extenso en Cocody, donde sus contrapartes de Malí y Níger ya estaban esperando. El coronel Assimi Goïta de Malí lo saludó con el abrazo de guerrero que se había vuelto habitual entre los líderes de la alianza, mientras el general Abdurrahmane Chiani de Níger mantuvo su reserva característica mientras transmitía respeto a través de cortesía militar formal. La cumbre de emergencia había sido convocada para abordar la presión escalatoria de CEDEAO, que había anunciado nuevas sanciones dirigidas a los tres países y supuestamente estaba considerando medidas más agresivas para forzar su regreso al gobierno civil. Pero mientras los líderes se reunían en la sala de conferencias segura, se volvió claro que las presiones externas estaban teniendo una consecuencia no intencional. Más que dividirlos, la hostilidad estaba fortaleciendo su resolución de construir instituciones alternativas. «El sistema franco-CFA se está colapsando más rápido de lo que anticipamos», reportó el ministro de Finanzas de Malí vía enlace de video seguro. «Nuestra decisión de explorar monedas alternativas ha provocado fuga de capitales de instituciones respaldadas por Francia, pero también ha creado oportunidades para nuevas asociaciones con China, Rusia e incluso algunos estados del Golfo». Traoré se inclinó hacia adelante, su mente estratégica comprometiéndose con las complejidades económicas. «¿Qué hay de la seguridad alimentaria? Si vamos a liberarnos del sistema neocolonial, necesitamos asegurar que nuestras poblaciones puedan comer». El ministro de Agricultura de Níger se unió a la conversación. «Las buenas noticias son que nuestra producción agrícola combinada podría hacernos ampliamente autosuficientes en cultivos básicos. El desafío es la infraestructura de transporte y distribución, que fue diseñada para servir mercados de exportación más que comercio regional». La discusión continuó por horas, cubriendo todo desde cooperación militar hasta intercambios educativos hasta el desarrollo de sectores tecnológicos indígenas. Lo que emergió fue una visión de la Alianza de Estados del Sahel, no solo como un pacto defensivo contra intervención extranjera, sino como la fundación para un nuevo modelo de desarrollo africano basado en cooperación mutua más que dependencia de poderes externos. Mientras la tarde se convertía en noche, el teléfono de Traoré vibró nuevamente con otra llamada de Ouagadougou. Esta vez, las noticias eran más urgentes.
Capitán, la embajada francesa se está volviendo insistente sobre esta reunión. Ahora dicen que tienen evidencia de un intento de golpe inminente contra su gobierno y que solo consulta inmediata puede prevenirlo. El patrón se estaba volviendo claro. Cuando las solicitudes diplomáticas fallaban en lograr la respuesta deseada, el siguiente paso siempre era escalamiento, ya sea a través de amenazas de cooperación retirada o advertencias de peligros inminentes que podrían ser evitados solo a través de cumplimiento con demandas extranjeras. Traoré había visto este manual usado a través de África por décadas. ¿Han detectado nuestros servicios de inteligencia alguna actividad inusual que podría apoyar sus afirmaciones? Preguntó. Nada creíble. De hecho, nuestras encuestas más recientes muestran que sus índices de aprobación permanecen por encima del 70%, con apoyo particularmente fuerte entre jóvenes y comunidades rurales. Si hay una amenaza de golpe, no viene de fuentes domésticas. Traoré tomó una decisión que reverberaría mucho más allá de la sala de conferencias en Abiyán. Quiero que redacten una declaración pública para publicación inmediata. Dejen claro que el gobierno de Burkina Faso no conduce sus relaciones diplomáticas basado en ultimátums o amenazas, sean explícitas o implícitas. Si Francia tiene preocupaciones legítimas sobre seguridad regional, pueden dirigirlas a través de canales multilaterales apropiados. Pero no seremos convocados como súbditos coloniales para recibir instrucciones de poderes extranjeros. La declaración, cuando fue publicada 2 horas después, envió ondas de choque a través de círculos diplomáticos en París, Washington y otras capitales occidentales. Viniendo solo días después de declaraciones similares de Malí y Níger, representaba un desafío coordinado a los protocolos informales que habían gobernado las relaciones africano-europeas desde la independencia. Pero Traoré no había terminado. Mientras la cumbre concluyó y se preparó para su regreso a Ouagadougou, autorizó a su equipo de medios a comenzar preparación para un discurso televisado a la nación. El discurso sería transmitido no solo en Burkina Faso, sino simultáneamente a través de la Alianza de Estados del Sahel y distribuido a través de plataformas de redes sociales que se habían vuelto herramientas cruciales para alcanzar jóvenes africanos a través del continente. La aeronave despegó de Abiyán mientras el sol se ponía sobre el océano Atlántico, pero la mente de Traoré ya estaba enfocada en el mensaje que entregaría a su pueblo. La confrontación con la presión diplomática francesa había cristalizado su pensamiento sobre la lucha más amplia por la soberanía africana. Era tiempo de moverse más allá de posturas defensivas y comenzar a articular una visión positiva de cómo podría verse la independencia africana en el siglo XXI. Mientras las luces de Ouagadougou aparecían en el horizonte, Traoré revisó el borrador de su discurso una última vez. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas para resonar no solo con su audiencia doméstica, sino con jóvenes a través de África que estaban observando para ver si esta nueva generación de líderes sería verdaderamente diferente de aquellos que habían venido antes. La confrontación había terminado, pero la verdadera batalla por corazones y mentes apenas comenzaba. Los estudios de televisión de Radio Televisión du Burkina se sentían eléctricos con anticipación, mientras los técnicos hacían preparativos finales para el discurso del presidente Traoré a la nación. Eran las 8 p.m. de un jueves por la noche, cuando la mayoría de las familias burkinesas se reunían alrededor de sus radios y televisores para las noticias vespertinas. Pero esta noche sería diferente. La noticia se había extendido a través de redes sociales e informales de que su joven presidente tenía algo importante que decir sobre las tensiones en curso con Francia y la dirección futura de su país. Traoré se sentó calmadamente en la silla de maquillaje, su uniforme militar recién planchado y su boina roja posicionada con precisión característica. A su alrededor, un equipo cuidadosamente seleccionado de profesionales de medios se preparaba para lo que entendían sería una transmisión histórica. El discurso sería transmitido simultáneamente a través de la Alianza de Estados del Sahel mediante acuerdos con estaciones de televisión en Malí y Níger, mientras equipos de redes sociales se preparaban para amplificar momentos clave a través de plataformas donde jóvenes africanos consumían la mayoría de sus noticias. Señor presidente, estamos listos para la prueba de sonido, anunció la técnica principal, una mujer joven que había estudiado periodismo de transmisión en Ouagadougou y cuyo trabajo previo había incluido cubrir los cambios revolucionarios barriendo África Occidental.
Como muchos de su generación, ella veía a Traoré no solo como un líder político, sino como un símbolo del potencial africano finalmente realizándose. Mientras Traoré se acomodaba detrás del podio presidencial, reflexionó sobre la planificación cuidadosa que había llevado a este momento. La confrontación con la presión diplomática francesa había proporcionado el catalizador perfecto para una conversación más amplia sobre soberanía africana que había estado preparando para iniciar por meses. Su equipo de comunicaciones había pasado semanas desarrollando estrategias de mensajería que resonarían a través de múltiples audiencias. La población burkinesa que había apoyado su ascenso al poder, jóvenes africanos a través del continente que lo veían como un símbolo de resistencia a la dominación extranjera, y observadores internacionales que necesitaban entender que la nueva generación de líderes de África operaba por reglas diferentes que sus predecesores. La luz roja de grabación se iluminó, y Traoré comenzó a hablar en el tono medido y confiado que se había vuelto su marca registrada durante discursos públicos. Pero esta noche había un filo adicional en su voz, una pasión apenas contenida que reflejaba su frustración con la mentalidad colonial que aún gobernaba mucho de la relación de África con el mundo exterior. Mis compatriotas burkineses, mis hermanos y hermanas africanos, les hablo esta noche desde una posición de fuerza, no de debilidad. Hoy, fuimos recordados una vez más de que hay aquellos que creen que África debería permanecer para siempre dependiente, para siempre agradecida, para siempre dispuesta a aceptar las migajas de la mesa de la prosperidad global, mientras nuestros recursos son extraídos para construir riqueza en capitales distantes. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras penetraran, sabiendo que a través de la región del Sahel, las familias se estaban reuniendo alrededor de sus dispositivos para escuchar lo que su joven líder diría a continuación. Esta tarde, la embajada francesa en Ouagadougou solicitó una reunión urgente conmigo. Afirmaron tener información sobre amenazas a la estabilidad de nuestro gobierno y sugirieron que solo consulta inmediata podría prevenir el desastre. Este es el mismo patrón que hemos visto a través de África por 60 años. Cuando los líderes africanos comienzan a tomar decisiones basadas en intereses africanos, más que preferencias extranjeras, de repente hay preocupaciones de seguridad que requieren nuestra atención inmediata. La cámara capturó la ligera sonrisa que cruzó el rostro de Traoré, no una de diversión, sino de reconocimiento. Había estudiado este patrón a través de la historia africana, desde Patrice Lumumba en el Congo hasta Thomas Sankara en su propio país. Los líderes africanos que desafiaban el sistema demasiado efectivamente tendían a enfrentar amenazas de seguridad notablemente similares. Permítanme ser claro sobre algo. El gobierno de Burkina Faso toma todas las amenazas de seguridad seriamente. Tenemos servicios de inteligencia profesionales, comandantes militares experimentados y asociaciones fuertes con nuestros aliados en la Alianza de Estados del Sahel. Cuando identificamos amenazas genuinas a la seguridad de nuestro pueblo y la estabilidad de nuestra nación, actuamos decisivamente. Lo que no hacemos es conducir nuestra política exterior basada en ultimátums entregados a través de canales no oficiales por poderes que han pasado décadas extrayendo riqueza de nuestro suelo, mientras contribuyen a la inestabilidad que ahora afirman querer resolver. Las estaciones de monitoreo de redes sociales en Ouagadougou comenzaron a reportar picos inmediatos en el compromiso. El hashtag #Soberanía Africana comenzó a ser tendencia en múltiples idiomas, mientras clips de video de las declaraciones más puntuales de Traoré estaban siendo compartidos miles de veces a través de plataformas. Jóvenes africanos desde Dakar hasta Nairobi estaban creando memes y comentarios que amplificaban su mensaje mucho más allá del alcance de la transmisión tradicional. Hoy rechacé esa reunión, no porque no estemos dispuestos a comprometernos en diálogo diplomático, sino porque nos negamos a aceptar la premisa de que los líderes africanos deberían ser convocados para recibir instrucciones cuando tomamos decisiones que priorizan intereses africanos. Los días cuando los presidentes africanos podían ser llamados a cuentas por embajadores extranjeros han terminado. Somos soberanos y actuaremos como tales. La respuesta fue inmediata y dramática. En los barrios de Ouagadougou, el sonido de bocinas de autos y gritos de celebración
podía escucharse a través de las paredes insonorizadas del estudio. Escenas similares estaban siendo reportadas desde Bamako y Niamey, donde fiestas de observación habían sido organizadas en plazas públicas y centros comunitarios. Pero Traoré apenas comenzaba. El núcleo de su mensaje abordaba no solo la confrontación diplomática inmediata, sino la visión más amplia de desarrollo africano que estaba impulsando a la Alianza de Estados del Sahel. Por demasiado tiempo, nos han dicho que los problemas de África requieren soluciones europeas, que los recursos africanos deberían servir mercados globales más que desarrollo africano, que los líderes africanos deberían priorizar relaciones con antiguas potencias coloniales sobre asociaciones con otras naciones en desarrollo. Este pensamiento nos ha mantenido pobres mientras enriquece a otros. Nos ha mantenido divididos mientras nuestra unidad podría hacernos fuertes. Nos ha mantenido dependientes cuando tenemos todo lo que necesitamos para prosperar. Delineó los pasos concretos que su gobierno estaba tomando para construir estructuras alternativas. El desarrollo de una nueva moneda regional que reemplazaría el franco CFA, inversiones en tecnología agrícola que harían al Sahel autosuficiente en alimentos, asociaciones con países como China y Rusia que ofrecían transferencia de tecnología más que solo extracción de recursos, iniciativas educativas que entrenarían a una nueva generación de científicos, ingenieros y empresarios africanos. No somos anti-desarrollo y no somos anti-asociación, pero somos pro-africanos. Creemos que los africanos deberían ser los beneficiarios primarios de los recursos africanos. Creemos que los problemas africanos se resuelven mejor con soluciones africanas. Y creemos que ha llegado el momento para que África tome su lugar legítimo como socio, igual en asuntos globales más que participante junior, agradecido por cualquier oportunidad que otros elijan proporcionar. El discurso continuó por 45 minutos, con Traoré abordando todo desde cooperación de seguridad regional hasta planes para desarrollo tecnológico indígena, pero fueron sus comentarios de cierre los que serían recordados y citados a través del continente por años por venir. Esta noche, quiero hablar directamente a los jóvenes africanos en todas partes. No están heredando un continente destinado a dependencia permanente. No están condenados a observar mientras otros prosperan de sus recursos y su trabajo. El futuro de África será escrito por africanos, para africanos, con intereses africanos como la consideración primaria. Esto no es un sueño, es una decisión. Y hemos tomado esa decisión aquí en Burkina Faso, en Malí, en Níger, y pronto a través de nuestro continente. Mientras la luz roja de grabación se apagaba, Traoré sabía que había cruzado una línea de la cual no habría retorno. El discurso sería analizado en ministerios de Relaciones Exteriores y agencias de inteligencia alrededor del mundo. Algunos lo verían como la voz auténtica de liberación africana, que había sido suprimida por demasiado tiempo. Otros lo verían como populismo peligroso que amenazaba la estabilidad regional y las relaciones económicas globales. Pero en los barrios de Ouagadougou, en los campos de refugiados donde poblaciones desplazadas del Sahel luchaban por sobrevivir, en las universidades donde jóvenes africanos estudiaban materias que esperaban los ayudarían a construir el futuro de su continente, la respuesta era inequívoca. Por primera vez en sus vidas, estaban escuchando a un líder africano hablar como un igual en el escenario global, exigiendo respeto más que solicitándolo, ofreciendo asociación más que rogando por asistencia. La verdadera prueba vendría en los días y semanas que siguieron, mientras la comunidad internacional absorbía las implicaciones de lo que Traoré había dicho y cómo lo había dicho. Pero esa noche de jueves, en África Occidental, millones de personas se fueron a dormir creyendo que el cambio no solo era posible, sino inevitable. La respuesta había sido entregada. Ahora venían las consecuencias. Dentro de 12 horas del discurso televisado del presidente Traoré, algo sin precedentes estaba sucediendo a través del paisaje digital de África y más allá. El discurso había sido visto en vivo por unos 15 millones de personas a través de la Alianza de Estados del Sahel, pero su alcance se estaba expandiendo exponencialmente a través de plataformas de redes sociales, aplicaciones de mensajería y redes informales que conectaban a jóvenes africanos desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo. El fenómeno viral comenzó orgánicamente en Ouagadougou, donde estudiantes universitarios habían organizado fiestas de observación en dormitorios y centros comunitarios. Tan pronto como terminó la transmisión,
comenzaron a crear y compartir contenido que transformó el mensaje diplomático cuidadosamente elaborado de Traoré en un grito de guerra generacional. Clips de video cortos, destacando sus declaraciones más poderosas, fueron editados con música, gráficos y comentarios que resonaron con nativos digitales a través del continente. Fátima Ouedraogo, una estudiante de Ciencias de la Computación de 22 años en la Universidad de Ouagadougou, se había quedado despierta toda la noche creando un video mashup de 3 minutos que yuxtaponía las palabras de Traoré con metraje histórico de Thomas Sankara, Kwame Nkrumah y otros líderes panafricanos. Su video, subido a TikTok con el título "Así se ve el liderazgo africano en 2025", obtuvo 100,000 visualizaciones en sus primeras 6 horas y estaba siendo compartido a través de plataformas tan lejos como Brasil e Indonesia. La gente tiene hambre de este tipo de liderazgo, explicó Fátima a sus amigas mientras monitoreaban la difusión viral del video desde su pequeño apartamento cerca del campus. Mi generación ha crecido viendo líderes africanos disculparse por ser africanos, rogando por ayuda al desarrollo, aceptando cualquier término que los poderes extranjeros ofrecieran. El capitán Traoré es el primer líder que hemos visto que le habla al mundo como un igual. Pero la revolución digital no se limitó a las redes sociales. En Lagos, el centro tecnológico de Nigeria, desarrolladores de software estaban creando nuevas plataformas específicamente diseñadas para amplificar voces y perspectivas africanas que a menudo eran marginalizadas en plataformas de redes sociales controladas por occidentales. El aumento de interés en el mensaje de Traoré los había convencido de que había un mercado masivo para herramientas digitales que sirvieran movimientos políticos y culturales africanos. La doctora Amina Kone, una científica política en la Universidad de Ghana especializada en activismo digital, observó el fenómeno viral con fascinación y preocupación. Lo que estamos viendo es sin precedentes en términos de velocidad y alcance, notó durante una entrevista telefónica con medios internacionales. Pero también está revelando las limitaciones del discurso diplomático tradicional. El mensaje de Traoré está resonando porque habla a frustraciones que han estado construyéndose por décadas entre jóvenes africanos que se sienten desconectados tanto de sus propios sistemas políticos como del orden internacional que supuestamente gobierna los asuntos globales. La respuesta internacional fue rápida y polarizada. Los medios occidentales lucharon por contextualizar el mensaje de Traoré dentro de sus marcos existentes para entender la política africana. Algunos caracterizaron su discurso como retórica populista, que amenazaba la estabilidad regional, mientras otros reconocieron que sus críticas de relaciones neocoloniales reflejaban agravios legítimos que habían sido ignorados por demasiado tiempo. La oficina del presidente francés Emmanuel Macron emitió una declaración cuidadosamente redactada expresando preocupación sobre retórica inflamatoria que podría socavar la cooperación diplomática y seguridad regional. La declaración notó las inversiones significativas de Francia en desarrollo de África Occidental y sugirió que liderazgo responsable requiere compromiso más que confrontación. Pero en los espacios digitales donde jóvenes africanos consumían la mayoría de sus noticias y formaban sus opiniones políticas, la respuesta de Macron fue inmediatamente transformada en contenido de memes que ridiculizaba lo que muchos vieron como lenguaje paternalista, que probaba el punto de Traoré sobre mentalidades coloniales. Un meme particularmente popular presentó imágenes lado a lado de Macron, luciendo preocupado, y Traoré luciendo confiado, con texto que decía, «Cuando tu antigua colonia deja de pedir permiso». El impulso viral se aceleró cuando celebridades e influenciadores a través de la diáspora africana comenzaron a compartir sus propias respuestas al discurso de Traoré. Burna Boy, la superestrella nigeriana de Afrobeats, publicó un mensaje de video elogiando el coraje de Traoré para hablar la verdad al poder y anunciando planes para una gira de conciertos apoyando la unidad africana y autodeterminación. Endosos similares vinieron de actores, atletas y músicos a través del continente y en comunidades de diáspora mundialmente. Más significativamente, el discurso comenzó a inspirar acción política concreta más allá del compromiso de redes sociales. En universidades a través de África, organizaciones estudiantiles organizaron foros y manifestaciones apoyando la visión de soberanía africana de la Alianza de Estados del Sahel. En Sudáfrica,
Activistas políticos jóvenes citaron el mensaje de Traoré mientras demandaban políticas más agresivas para abordar la desigualdad económica y dominación corporativa extranjera. En Kenia, empresarios tecnológicos anunciaron nuevas iniciativas diseñadas para construir alternativas africanas a plataformas digitales controladas por occidentales. El indicador más poderoso del impacto del discurso vino de encuestas de opinión conducidas a través de múltiples países africanos en las semanas siguientes a la transmisión. Los resultados mostraron que Traoré se había convertido en el líder político más popular en el continente entre personas menores de 35 años, con índices de aprobación por encima del 60%, incluso en países con gobiernos que se oponían a sus políticas. Expertos en relaciones internacionales comenzaron a describir el fenómeno como una potencial doctrina Traoré, que podría remodelar cómo los líderes africanos se comprometían con antiguas potencias coloniales y otros actores internacionales. A diferencia de iteraciones previas del panafricanismo, que habían permanecido ampliamente confinadas a élites intelectuales y políticas, el mensaje de Traoré estaba resonando con gente ordinaria que tenía acceso a plataformas digitales que les permitían amplificar y adaptar sus ideas para sus propios contextos. Las implicaciones económicas se volvieron aparentes cuando varias empresas europeas con operaciones africanas significativas reportaron hostilidad aumentada hacia sus prácticas comerciales en múltiples países. Las protestas dirigidas a empresas francesas se volvieron comunes en ciudades de África Occidental, mientras campañas de redes sociales alentaban a consumidores a boicotear productos y servicios asociados con relaciones económicas neocoloniales. Quizás más importante, la respuesta viral al discurso de Traoré comenzó a influir cálculos políticos en capitales a través de África. Líderes que previamente habían sido cautelosos sobre desafiar socios occidentales se encontraron bajo presión de sus propias poblaciones para adoptar posiciones más asertivas. CEDEAO, el bloque regional que había estado considerando sanciones contra la Alianza de Estados del Sahel, enfrentó divisiones internas mientras países miembros con poblaciones jóvenes grandes dudaron en tomar acciones que serían impopulares con sus audiencias domésticas. 6 meses después del incidente de la embajada y el discurso que siguió, Traoré reflexionó sobre la respuesta global inesperada durante un momento silencioso en su oficina presidencial. El joven líder que había comenzado su carrera política como un oficial militar, enfocado principalmente en desafíos de seguridad doméstica, ahora se encontraba en el centro de una conversación continental sobre identidad africana, soberanía y potencial. Su jefe de personal le presentó un resumen de análisis de redes sociales que demostró el compromiso global sostenido con temas e ideas de su discurso. El hashtag soberanía africana había sido usado más de 10 millones de veces a través de plataformas, mientras contenido de video presentando su discurso había acumulado más de 500 millones de visualizaciones mundialmente. Señor presidente, notó su director de comunicaciones, hemos recibido invitaciones para hablar de universidades y organizaciones en cada continente. Hay claramente una audiencia global para estas ideas que se extiende mucho más allá de África. Traoré asintió pensativo. La respuesta viral había demostrado algo que el análisis diplomático tradicional había perdido. Había hambre enorme para enfoques alternativos a relaciones internacionales que desafiaran estructuras de poder existentes. Gente joven alrededor del mundo, no solo en África, estaba respondiendo a mensajes sobre soberanía, autodeterminación y resistencia a dominación económica. Pero la medida real del éxito no se encontraría en métricas de redes sociales o invitaciones para hablar internacionalmente. Sería determinada por si la Alianza de Estados del Sahel podía transformar su apoyo popular en instituciones sostenibles que mejoraran las vidas de africanos ordinarios mientras construían un orden global más equitativo. Mientras la noche se acercaba sobre Ouagadougou, Traoré se preparó para otro discurso televisado, esta vez para anunciar pasos concretos hacia establecer la nueva moneda regional que reemplazaría el franco CFA. La revolución viral había creado el espacio político para innovaciones de política que habrían sido imposibles bajo el viejo sistema de deferencia africana a preferencias extranjeras. El incidente de la embajada que había desencadenado este despertar continental ahora parecía una escaramuza diplomática menor comparada con la transformación más amplia que había desatado.
Al negarse a ser convocado por un poder extranjero, Traoré había demostrado inadvertidamente que diferentes tipos de liderazgo eran posibles en la África del siglo XXI. La respuesta se había vuelto viral, pero más importante, se había vuelto global, y a través del continente, una nueva generación de africanos se estaba preparando para construir el futuro que su joven presidente se había atrevido a imaginar.